Hola a todos, esta es la cuarta parte de Introducción a la Cirugía respecto al tema de imagenología básica aplicada a esta especialidad médica. Entonces la hoja de ruta corresponde a generalidades de la imagenología y posteriormente vamos a ver un poquito de radiografía, ecografía, tomografía computada y finalmente la resonancia magnética. Entonces comenzamos con las generalidades. ¿Qué tipo de imágenes disponemos? En términos muy generales, la radiografía, ¿cierto? Que es a base de rayos X, la ecografía, que es mediante ultrasonido y que se describe como inocuo, por tanto, esta sí puede ser utilizada en pacientes embarazadas, por ejemplo, a diferencia de la radiografía. La tomografía computada, que también es a base de rayos X, con mayor potencia que la radiografía, y la resonancia magnética, que es mediante ondas de radiofrecuencia y se describe en su mayoría inocua. Acá tenemos una imagen bastante gráfica que nos muestra un poco los cambios de densidades de ciertas materias, que son las que nosotros vamos a tratar de interpretar mediante la imagenología, y que van a ir dependiendo de la composición de cada parte, digamos, del organismo y también de cada examen, puesto que para cada uno va a haber una terminología específica para eh, zonas de mayor densidad, zonas de menor densidad, del agua, del aire, etcétera. Y eso va a ir cambiando. Entonces no hay un término general, por ejemplo, como aparece acá, que todos los metales sean blancos, coloquialmente hablando, y que todo el aire se vea negro. Eso va a depender y también va a depender de los contrastes, es decir, de las densidades que están periféricas o adyacentes a la zona que nosotros estamos evaluando. Respecto a los cortes, también es súper importante tener claro que estas imágenes nos van a permitir tener diferentes perspectivas de lo que nosotros vamos a analizar. Súper importante porque en algunos casos, si nosotros vamos a observar solamente una visión, probablemente no va a ser tan decidora. Pero si vamos complementando, por ejemplo, en el caso de la radiografía, si pedimos solamente una radiografía de tórax, por ejemplo, anteroposterior, o póstero anterior, muchas veces algún derrame no se puede ver, algún foco neumónico, sobre todo que está tapado por la silueta cardíaca, que sí vamos a poder ver en una radiografía lateral de tórax. Por eso es súper importante. Entonces nos vamos creando una imagen más general de lo que estamos viendo. Y acá tenemos los diferentes planos, que va a ser el sagital, como podemos ver en las imágenes del centro. Tenemos también el coronal o frontal, como la tercera imagen, y por último el transversal, horizontal o también denominado axial. Y más o menos una relación respecto a la imagenología. En general siempre el axial es como el que más se utiliza o el que vemos primero. Y acá tenemos otra imagen que lleva, por ejemplo, a imagenología cerebral con los mismos cortes para más o menos hacernos una idea de qué es lo que vamos a ir evaluando. Ya, teniendo eso claro, aspectos muy generales, vamos a ir con la radiografía, que es por lejos el examen que más tenemos a mano en todos los servicios, ¿ya? Es más barato, obviamente, y todavía, si bien está el auge de la tomografía computada, de la resonancia magnética y otros más especializados como el PET-CT, entre otros, la radiografía sigue siendo nuestro amigo de batallas, digámoslo de alguna manera, porque es lo que tenemos más a mano y a veces es lo único que tenemos. Entonces es importante también que conozcamos cuándo está indicado, cómo describir una radiografía y qué patología en realidad es más útil. Acá tenemos entonces los conceptos que hablábamos respecto a las densidades. Hay que tener súper claro entonces que en la radiografía vamos a hablar de radio opaco y radio lúcido según las densidades o los colores podemos decir que vamos a observar en la radiografía. Ya tiene que ver con el nivel del tono gris, o sea, más blanco, más negro, va a estar dado
por la densidad del material y que se va a interponer con este haz de rayos. Recordemos que la radiografía es por rayos X. Entonces, como se interponen a este haz, va a generar estos colores. Ahí podemos ver que el aire es poco denso, por tanto se va a ver radiolúcido. ¿Y qué significa radiolúcido? Se va a ver negro, oscuro. Ahí tenemos una radiografía de tórax AP donde podemos observar que la zona donde se localizan los pulmones está más oscura, es decir, más radiolúcida que el resto. Por ejemplo, si comparamos con los huesos, con clavícula, con las costillas, esto se ve más oscuro y eso es porque hay aire y es menos denso. A diferencia del metal o el hueso, que se va a ver mucho más radio opaco, es decir, más blanco, porque es más denso. Y acá lo podemos ver, como decía anteriormente, los huesos, acá no podemos ver el metal, podríamos quizá observarlo en pacientes que tienen algún tipo de prótesis, sobre todo pacientes traumatológicos, ¿cierto? Que fueron intervenidos o un paciente baleado, un paciente con algún cuerpo extraño, que pudiésemos querer identificarlo o que se va a evidenciar en la radiografía por este efecto que mencionaba. Entonces, en general, las densidades básicas vamos a tener los dos polos extremos opuestos. El aire se va a ver negro, radiolúcido. El metal se va a ver blanco y a diferencia del hueso se va a ver mucho más blanco porque es mucho más denso. Después viene entonces el hueso que va a ser blanco y entre ambos vamos a tener otros componentes que tienen una densidad media como la grasa, el agua, las partes blandas que en el fondo lo vamos a ver como gris, como se aprecia en la imagen inferior. Más o menos nos muestra el espectro de la radiografía. Y eso es básicamente lo que nosotros debemos conocer para al menos tener una idea de cómo es una radiografía normal y hacer una asociación de cuando creemos que puede haber algo que nos llama la atención y que pudiese ser anormal. Por ejemplo, un derrame, algún nódulo, alguna condensación en el caso de las neumonías, etc. Entonces, ¿dónde aplicamos nosotros la radiografía? Por ejemplo, sospecha de derrame pleural. Y acá lo podemos evidenciar, tenemos dos placas de rayos anteroposteriores, donde hablábamos, ¿cierto?, que el aire de los pulmones debe verse radiolúcido, y acá vemos que se pierde un poco a nivel de los recesos, a nivel inferior, ¿cierto?, más cerca del diafragma, se va perdiendo esta coloración negra, ¿ya? Y eso precisamente es porque está siendo ocupado. Derrame, pueden haber muchas causas, sabemos, pueden ser transudados, por insuficiencia cardíaca generalmente, sobre todo si es a nivel bilateral, como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, que en ambos se da lo que se describe como la curva de Damaso. Mientras que también pueden ser unilaterales, tipo exudado, por ejemplo, por una neumonía complicada, etc. Entonces, para derrame pleural, súper útil la radiografía. Acá tenemos otra imagen donde aquí puse el diagnóstico de derrame pericárdico, pero en el fondo el derrame pericárdico propiamente tal no lo podemos ver en la radiografía, pero sí hay algunos signos que nos pueden orientar un poco. Recordemos que esto nosotros lo vamos a solicitar como uno de los primeros exámenes para aproximarnos un poco al diagnóstico en un paciente en urgencia, en un paciente en APS, que pueda presentar dolor torácico o dificultad respiratoria o algo que nosotros encontremos el examen físico como ruidos pulmonares o cardíacos que nos llamen la atención. Entonces, básicamente en el derrame pericárdico va a haber un ensanchamiento. Por ejemplo, podemos ver acá la zona mediastinal, casi que podríamos pensar que el corazón está aumentado de tamaño, entonces eso nos puede hacer dudar en el fondo de que haya una patología que esté generando un problema en esa zona. No es el examen idóneo, digamos, pero sí nos puede orientar. Acá tenemos otra donde observamos neumotórax, ¿ya?
Y acá también es súper importante lo que hablábamos anteriormente, que la zona pulmonar, ¿cierto?, se va a ver más oscura, pero además vamos a poder ver el entramado, ¿ya? Recordemos que ahí van a haber bronquios, ¿cierto? Va a estar el parénquima pulmonar, y eso se ve como un entramado. Cuando eso se pierde, ¿ya?, nosotros podríamos sospechar de un neumotórax. Hay una imagen acá que es un poco más evidente, ¿cierto? Porque se pierde en realidad todo el parénquima pulmonar y está bastante delimitado. Ya que tenemos la otra imagen que no es tan fácil observar, pero que si lo miramos con detención, hay una línea que va a ir delimitando el pulmón y que obviamente si comparamos con la contralateral, claramente se ve disminuido de tamaño. Ahí estamos hablando entonces de un neumotórax. Acá algo parecido, pero en vez de neumo es un hemo. O sea, tenemos sangre en la cavidad pleural y que obviamente también va a alterar, ¿cierto?, la visualización del parénquima del pulmón. Pero recordemos que todo lo que tiene que ver con agua, con líquido, genera niveles. Entonces acá podemos observar el hemotórax también, al lado derecho. Y acá tenemos una mezcla que es el hidroneumotórax, que también puede darse, por ejemplo, en contexto de un paciente de trauma, donde pueden haber laceraciones, etcétera, que pueden generar que no solo exista aire, digamos, en la zona pleural, sino que también líquido, en este caso puede ser sangre. Entonces acá lo vemos. Hay disminución, ¿cierto?, nivel pulmonar, y también tenemos un nivel muy, muy claro a nivel derecho. El neumomediastino también puede ser uno de los hallazgos que podríamos encontrar en la radiografía de tórax. Acá se observa más bien un neumomediastino que es como difuso, ya mediastino anterior en medio, y que se va extendiendo el aire como a la pared torácica anterosuperior, entre los espacios supraclaviculares bilaterales. En general, la verdad es que se ven como imágenes radiotransparentes que son como lineales. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer sospechar. O sea, igual hay aire en una zona que no debiera haber. El neumo, pero en este caso peritoneo. Y acá, como nos fijamos, en general vamos a encontrar una imagen que es la que tenemos a izquierda, que puede ser bastante parecida, pero que tiene que ver con la burbuja gástrica, que se ve que eso obviamente es normal, ¿ya? Sin embargo, cuando vemos una imagen parecida a nivel derecho, esto nos puede hacer sospechar de un neumoperitoneo. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, ruptura de alguna víscera, hueco. Entonces, a nivel del diafragma, vamos a observar esta imagen como una separación del subdiafragma, en este caso derecho. Otras cosas que nosotros podríamos sospechar, ya no claramente dar un diagnóstico ni que sea el mejor examen, son las patologías de la aorta, o sea, un aneurisma de aorta, una disección aórtica, ¿ya? Y esto en general, lo que mismo que hablábamos delante con el derrame pericárdico, ensanchamiento del mediastino. Eso es como lo que más nos podría hacer sospechar. También podríamos encontrar contexto cardiomegalia, ¿cierto? Pero el ensanchamiento del mediastino, obviamente siempre correlacionando con la clínica y solicitando los exámenes que sí ya son más específicos para esta patología. Acá ya pasamos a la parte más abdominal, ¿cierto? Obstrucción intestinal, donde nosotros podemos ver claramente los niveles, ya se pueden ver niveles hidroaéreos, podemos tratar de observar la estructura intestinal, delgado y colónica. Muchas veces se pueden ver asas que van a estar con disminución de su lumen, ¿ya? Y los niveles que son bastante decidores, obviamente correlacionando también con la clínica. El fecaloma, ¿cierto? Esta acumulación de heces
crónica, sobre todo en pacientes adultos mayores, pacientes postrados, ya, y con una clínica compatible, es decir, con ausencia de deposiciones, muchas veces con ausencia también de eliminación de gases, una masa palpable muchas veces, y que nosotros con la imagen ya podemos corroborar. Ahí tenemos claramente entonces toda la acumulación de las heces a nivel colónico. Y también, donde es frecuentemente utilizada la radiografía, también en contextos de urgencia, para evaluar fracturas, o sea, todo lo que tiene que ver con huesos de todo tipo, falange, húmero, fémur, pelvis, etcétera, incluso a nivel de cráneo. Y acá podemos ver claramente una fractura de pelvis en un libro abierto donde la sínfisis púbica está totalmente perdida, están totalmente separados los huesos. Y acá podemos ver fractura también de huesos largos, tenemos de húmero y acá de fémur, que son bastante evidentes. No siempre obviamente se van a ver, van a ser tan claras, pero más que nada para hacer la referencia de que la radiografía es súper útil en contextos de fracturas y es lo que más tenemos a mano. Eso sería respecto a radiografías, como les decía, algo muy general para tener una idea y una aproximación. Respecto a la ecografía, que es otro examen, que cada día es más útil, sobre todo en contextos de urgencia, de trauma, se utiliza mucho actualmente el FAST, ¿cierto? Para evaluar la presencia de líquido libre, para evaluar derrame pericárdico, para evaluar también la función cardíaca, etc. Y acá podemos hablar también de este espectro de densidades que va a ser distinto a la radiografía. Acá los términos, como podemos ver, es hipoecogénico, hiperecogénico y también está el otro extremo que es anecoico. ¿Ya? Acá las imágenes se van a formar mediante el uso de ondas acústicas, que son de alta frecuencia, o sea, ultrasonido, entre 2 a 15 MHz. Y recordemos que el rango de frecuencia es inaudible, ¿ya? Por tanto, no vamos a escuchar nada, no nos va a llamar la atención, sino que simplemente se va a realizar el examen porque está fuera del alcance audible de los seres humanos. O sea, nosotros escuchamos entre 20 y 20.000 Hz. Lo malo de la radiografía es que esta no nos permite evaluar órganos que contengan gas, o sea, estómago, intestino delgado, colon, no es útil, no nos sirve. Ya al contrario, o sea, el gas, el aire nos molesta en la ecografía. Y la presencia de aire va a determinar entonces ausencia de imagen, porque obviamente si pensamos que esto se produce con sonido, va a ser mucho más lenta la conducción, obviamente, que a través de los líquidos, o sea, de agua, de sangre o de los sólidos, claramente. Y acá los extremos van a ser como se observa en la imagen. Podemos ver, por ejemplo, que el aire va a ser muy hipoecogénico o hipoecoico, que también se puede decir así, por lo mismo que estábamos hablando, no conduce, ¿ya? Y vamos a ir avanzando con líquidos, sangre, grasa, o sea, a medida que vamos teniendo más densidad, se va haciendo más hiperecoico o hiperecogénico. Y esto lo vamos a ir viendo entonces un poquito más blanco. Y lo hipoecoico o hipoecogénico o francamente anecoico lo vamos a ver más negro y con todo su espectro de grises. Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen que es bien decidora de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, nos está mostrando una zona anecoica claramente, donde vemos líquido, sangre, ¿ya? Zona de gas, etcétera. Y con el espectro de colores. ¿Cuándo es útil la radiografía? Perdón, la ecografía. Por ejemplo, súper importante en patología biliar. ¿Ya? Estamos hablando pólipos vesiculares, colelitiasis, sospecha de coledocolitiasis muchas veces también, colecistitis aguda. Obviamente que nos va a servir mucho, ¿ya? Porque ahí tenemos un contenido líquido, ¿cierto? Hay contrastes
que nos van a permitir observar bastante bien. Acá tenemos una imagen que corresponde a una ecografía de vesícula, ya donde podemos observar la vesícula que se ve bien oscurita, y dentro hay una imagen que es más blanca y que es ahí donde nosotros estamos observando el pólipo vesicular. Ya, o sea, esta imagen hiperecoica, más blanquita, pequeña, más o menos delimitada dentro de esta cavidad hipoecogénica que corresponde a la vesícula, ¿cierto? Llena de bilis. Y este va a ser el pólipo vesicular. ¿Y por qué no hablamos de un cálculo en la vesícula? Porque no vemos sombra acústica y esa es la diferencia. Acá tenemos otra imagen donde tenemos barro biliar, ¿ya? O sea, estos cálculos como información, ¿cierto? Que no están definidos, pero que sí podemos contrastarlos, digamos, en la ecografía por esta diferencia de densidad que tiene con la bilis. Y acá tenemos la coleritiasis. Este sí es un cálculo y ahí las flechitas amarillas marcan claramente la presencia de este cálculo y la sombra acústica que está generando, que se hace la diferencia en el fondo con el pólipo de la vesícula. Y esto es súper importante en contexto de paciente con dolor abdominal, tipo cólico, agudo, de mucha intensidad, que llega a la urgencia, sobre todo hipocondrio derecho, epigastrio. Si es posible y tenemos disponible la ecografía, hacer rápidamente una visualización de la vesícula es súper útil. El cálculo se ve en general bastante fácil, a pesar de que la complicación y la desventaja que tiene la ecografía es que es operador dependiente, a diferencia de los otros exámenes, es mucho más difícil, ¿cierto? Muchas veces lograr visualizar correctamente las imágenes. Acá tenemos otra que también es de patología biliar, que corresponde a la colecistitis. Acá la diferencia va a ser que la vesícula va a estar aumentada de tamaño. ¿Ya? Quizás podemos tener hallazgos de colelitiasis, pero ahí principalmente, si bien la vesícula puede estar con un aumento de tamaño, etcétera, es el hallazgo del cálculo lo que me hace el diagnóstico. En la colecistitis es básicamente el aumento de la pared, del engrosamiento de esta, que se escribe en más de 5 milímetros, el edema, y también se escribe el signo de Murphy positivo, que es parecido al que se hace en el examen físico abdominal, pero este es ecográfico, donde se hace una presión específicamente en la zona vesicular, que obviamente genera dolor al paciente. Y entonces acá podemos ver en dos visiones cómo la vesícula está aumentada de tamaño y sus paredes también están muy engrosadas, y obviamente también se ve un cálculo que probablemente es la causa de esta obstrucción también. Otros casos donde se puede utilizar la ecografía, si bien no es quizá el examen más preciso, pero sí en contexto pediátrico, pacientes delgados, puede ser una herramienta útil, sobre todo si el operador se maneja en esta patología, y es la apendicitis aguda, ya donde el hallazgo más característico va a ser un aumento del diámetro apendicular, en general se escribe más de 6 milímetros. Y como hablaba anteriormente, contexto de trauma, contexto de abdomen agudo, súper útil la ecografía para evaluar la presencia de líquido libre en cabina. Ya en este caso, se ve una imagen, ¿cierto?, donde tenemos líquido libre, o sea, lo estamos viendo de color negro, ¿cierto?, por la densidad. Ya hablamos de líquido, de sangre, en el espacio de Morrison, ahí con la pleura. Eso sería a grandes rasgos respecto a la ecografía. Ahora, la tomografía computada, o llamada también TAC, ¿cierto? Pero ya sabemos que el concepto de axial ya no se aplica, por tanto debemos hablar de tomografía computada. Acá vemos que los conceptos también van a cambiar respecto a las densidades.
Súper importante que esta, al igual que la radiografía, esta técnica es en base a los rayos X, ¿ya? La diferencia es que son múltiples cortes que se hacen al cuerpo humano y que se reconstruyen. Por tanto, la emisión de los rayos X es mayor que en la radiografía. De ahí la importancia de no sobreutilizar la TC como herramienta diagnóstica, muchas patologías que no lo requieren. Entonces acá hablamos del concepto de hipodensidad y de hiperdensidad. El hipodenso, vamos a hablar del aire, ¿cierto? Que se va a ver negro, con sus espectros de densidades medias como la grasa, el agua, y hablamos de hiperdensidad, al igual que la radiografía, el metal, que va a ser el máximo, lo más blanco, y luego un poco menos el hueso. Acá es importante tener sí algo claro, que van a haber diferentes tipos o protocolos de la tomografía computada o de una misma toma de un TC, podemos observar distintas ventanas, ¿ya? Según lo que nosotros vamos a querer observar o darle mayor énfasis, ¿ya? Tenemos el estándar, lo normal, ¿cierto? Que es para visualizar, por ejemplo, en este caso, que quise destacarlo a nivel cerebral, que es un tanto más fácil para entenderlo. Por ejemplo, el estándar nos permite ver el parénquima ya fácilmente, sobre todo en contexto de pacientes sospecha de ACV. Este nos va a permitir observar presencia de sangre y descartar que este sea un hemorrágico y hacer el manejo como un ACV isquémico, ¿ya? Porque la sangre se va a ver inmediatamente en el escáner, en este caso sin contraste, estándar, ¿ya? Y por la densidad la sangre se va a ver más blanca, o sea, más hiperdensa respecto al parénquima cerebral. O sea, se va a ver un poco más parecido al hueso. Lo otro que tenemos es la ventana ósea, que esta nos va a permitir evaluar más que el parénquima cerebral, el cráneo propiamente tal, ¿ya? Por tanto, ante sospecha de fractura, por ejemplo, pacientes en contexto de trauma, de TEC, súper útil la ventana ósea siempre observarla. Otra cosa que tenemos es un TC, una tomografía con contraste, ¿ya? Y esto básicamente nos va a ayudar a diferenciar de mejor manera a nivel tisular. Si podemos comparar ahí dos imágenes de una tomografía computada de cerebro, vemos claramente la diferencia de un estándar sin contraste, cómo se ve el parénquima cerebral respecto al con contraste. De hecho, ahí podemos ver, ¿cierto?, las cerebrales medias, algunas calcificaciones también, corridas que son normales a medida que van pasando los años. Y esa es una de las ventajas que va a tener el contraste, bueno, y no solo a nivel cerebral, sino que también a nivel abdominal, para ciertas patologías súper útil también. Y el angio-TAC o angio-TC, que esta van a ser específicamente para evaluar la vasculatura, también súper importante a nivel cerebral, ¿cierto? Cuando estamos sospechando de alguna alteración o queremos a entrar un poco más en el estudio vascular y obviamente a nivel de patología abdominal, sospechas de aneurisma, disecciones, también súper útil. Y acá los cortes son súper finos, son continuos, ¿ya? Y posteriormente se puede hacer esta reconstrucción que podemos ver en la imagen. Y otra cosa importante, otras ventanas, por ejemplo, acá podemos observar a nivel torácico, va a ser la ventana de parénquima o la normal, digamos, y la ventana de mediastino. Entonces acá a derecha podemos ver la de parénquima, ya que nos va a permitir observar toda la patología pulmonar propiamente tal, si vemos, estamos sospechando una enfermedad pulmonar intersticial, por ejemplo, difusa, etcétera. Y va contrastando, ¿cierto?, con las partes blandas, con el aire,
que va a haber en los pulmones y eso nos va a permitir tener una mejor visualización, a diferencia de la ventana mediastino, que como su nombre lo dice, es para evaluar mejor la parte mediastinal, que como mencionaba anteriormente, por ejemplo, en sospechas de pacientes con clínica torácica, que tomamos una radiografía, por ejemplo, y vemos como un ensanchamiento del mediastino, sería súper útil solicitarla. Acá tenemos entonces algunas imágenes, un recorrido muy básico de algunas patologías donde nos va a ser súper útil solicitar la tomografía computada. Estábamos hablando recién respecto a la patología de la aorta, aneurisma. En este caso se observa un aneurisma muy grande, roto, como podemos ver en la imagen B. Hay una zona donde pierde un poco el límite, ¿ya? Que está ahí calcificado también. Y esa es la zona de rotura de este aneurisma, ¿ya? O sea, básicamente vamos a sospechar esta rotura porque se pierde esta continuidad, este límite o la definición de los márgenes y hay un aumento de densidad también en los planos adyacentes, que también es lo que podemos observar ahí. En otra patología donde nos sería súper útil es el neumomediastino, ¿ya? O sea, no una patología propiamente tal, sino un hallazgo. Acá tenemos difuso en mediastino anterior y medio, bilateral. Neumotórax, claramente, si bien veíamos que la radiografía es súper útil, en el TC es mucho más evidente, ¿ya? Y ahí claramente tenemos una pérdida, se ve más oscuro, ¿cierto? Y tenemos una pérdida del parénquima pulmonar, o más bien una disminución de su volumen, que está siendo ocupada. Como que se comprime en el fondo el pulmón. Y la parte de esa cavidad está siendo ocupada y está presionando. Cuando hay excesiva presión, ahí hablamos del neumotórax a tensión, ¿cierto? Con desplazamiento de mediastino hacia contralateral, etc. Y estamos hablando de patología de riesgo vital. Lo mismo, pero en vez de neumo, un hemotórax, donde claramente vemos ahí toda la ocupación, el cambio de la densidad, absolutamente evidente. O sea, el pulmón en vez de verse negro, ¿cierto? En este corte, estamos viendo un tono gris. Está todo siendo ocupado por sangre. Derrame pericárdico, acá podemos ver entonces la zona cardíaca que está rodeada por un halo que es de escala gris, ¿cierto? Y que eso ya nos permite hablar de un derrame a nivel de pericardio. Para otras patologías donde también nos puede ser útil el TC, pero si bien recordemos que en patología biliar el primer examen va a ser la ecografía, incluso podemos decir que hay cálculos de distintas composiciones, ¿ya? Y que se hacen por ende más visibles en la ecografía que en una tomografía. Es decir, en una tomografía podríamos no ver algún cálculo ya precisamente por la densidad o composición que este va a tener y sí verlo en la ecografía. Pero igualmente si realizamos una podríamos observar, en este caso por ejemplo, presencia de un hilio biliar. Y acá vemos un vólvulo que está a nivel gástrico, vemos claramente ese nivel. Acá tenemos vólvulo de sigmoides, colon sigmoides también con los niveles muy destacados con este patrón en torbellino que se describe en la literatura, con asa dilatada, o también se escribe con apariencia de pico de pájaro también en algunos segmentos, y que eso nos puede hacer sospechar, ¿cierto?, de un vólvulo de sigmoide. A veces se habla también del signo de grano de café más en la radiografía. Otra patología súper importante, súper frecuente, que llega a la urgencia diariamente, es la apendicitis aguda.
que si bien el diagnóstico es clínico, en casos de clínica atípica, la tomografía computada sí puede ser una herramienta de apoyo diagnóstico súper importante. Y acá hay que tener claro, y por eso lo destaqué a diferencia de las otras imágenes, algunos parámetros que nos pueden hacer pensar o más bien hacer el diagnóstico propiamente tal. Un diámetro apendicular mayor a 6 milímetros con la luz ocluida, ¿cierto? Por este apendicolito, que de hecho su presencia ya también orienta hacia el diagnóstico de la apendicitis aguda, que es una de las mayores causas del apendicolito. La inflamación también de la grasa periapendicular, el concepto de grasa sucia, que también se usa, por ejemplo, en pancreatitis y en otras patologías como diverticulitis aguda, etcétera, también, pero está a nivel obviamente circunscrito periapendicular. Y el engrosamiento de la pared apendicial mayor a 2 milímetros también son signos que nos orientan. O sea, tenemos edema fecal, cambios inflamatorios de la grasa, el apéndice dilatado, todo eso nos va a orientar hacia apendicitis aguda. En el caso de diverticulitis aguda, ¿ya? Aunque también el TC nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de una diverticulosis, o sea, solamente la presencia de divertículos colónicos, ¿cierto? Pero en un contexto de no inflamación. Acá estamos hablando, sí, que están presentes y están inflamados, o sea, una diverticulitis. Y acá se escribe aumento de la grasa, en este caso pericolónica, con cambios inflamatorios, esta grasa sucia, y engrosamiento también de la pared colónica, obviamente con el hallazgo de los divertículos, también como lo muestra en la imagen. Y la pancreatitis, como lo mencionaba hace un momento, también muy buen examen la tomografía computada. De hecho, esta nos va a permitir hacer clasificación y según eso dirigir la conducta, si va a ser un manejo médico o si hay formación de abscesos, colecciones que nos hagan determinar otra conducta, si hospitalización, etcétera. Orienta bastante para los criterios de Baltasar. Aumento de tamaño del páncreas, la pérdida de sus límites, estos como contornos irregulares, la grasa sucia peripancreática o aumento de densidad, y la presencia de hemorragias de necrosis, que ya estamos hablando de las complicaciones de la pancreatitis, o cuando está más avanzada. Volviendo acá un poco igual a la patología biliar que hablábamos, súper importante tener en cuenta que la tomografía computada no es el examen de elección en contexto de patología biliar. Sin embargo, también obviamente podemos observar bastantes cosas. Acá en el caso de la colecistitis se escribe con engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, con refuerzo de esta, está engrosada en el fondo, refuerzo y distensión, aumenta la densidad, o sea, grasa sucia, en este caso perivesicular, fluido, eventualmente puede haber gas, ¿ya? Ahí estamos hablando de coles más agudas y más complicadas. Obstrucción intestinal, se describe el edema o hemorragia, ¿cierto? Y a nivel mesentérico también, presencia de ascitis y engrosamiento de la pared intestinal mayor a 3 milímetros también nos puede orientar. ¿Cuándo más podemos utilizar la tomografía? Como hablaba al comienzo de la presentación, a nivel cerebral, muy útil la tomografía computada porque está mucho más a la mano de la resonancia y en contexto de TEC, en contexto de sospecha de ACV, es la herramienta primera que nosotros vamos a utilizar. La tomografía demora muy poco tiempo en la toma del examen respecto a la resonancia, entonces es más costo efectiva en estas situaciones. Y acá podemos observar hematomas cerebrales, tenemos el epidural o extradural también llamado, que podemos ver que es biconvexo, ¿cierto? Es denso cuando es agudo y eso es lo que nosotros primeramente vamos a ver. Posteriormente va a dejar esa hipodensidad
¿ya? O sea, se va a ir poniendo menos denso a medida que pasa el tiempo. Y puede generar incluso efecto de masa, etc. El epidural incluso se asocia mucho más, bueno, a fracturas de cráneo. Y el subdural, también denso, blanco, con forma de semiluna, y este desplaza un poco el parénquima hacia el lado contralateral. Una mnemotecnia podría ser el epidural o extradural de embarazada, como la guatita era embarazada, y el subdural con ese de semiluna. Una forma, digamos, un poco más coloquial de aprender. Acá tenemos patología de aorta, sobre todo, bueno, cuando se solicita un angio TC, sospecha de aneurisma, de disección, ahí vemos claramente la disección de la aorta. Y por último, tenemos acá una imagen de tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Ante sospecha de un inicio súbito de disnea o dolor torácico, sobre todo en un paciente hospitalizado, muchos días en cama o en contexto de alguna cirugía en el corto plazo, con antecedentes de TBP o de alguna trombofilia, sospechar inmediatamente. Se puede solicitar la tomografía, la angiotaquia, y acá evidentemente tenemos trombocito a nivel pulmonar. Puede ser tanto en el tronco como en alguna de las arterias. Y por último, la resonancia magnética, que es un tanto menos usada, no porque no sea buena, sino porque es más cara y no está disponible en todos los centros, a diferencia de la radiografía, ¿cierto? Que es lo más usado, incluso del escáner para las tomografías computadas, que actualmente es mucho más disponible. En esta podemos hablar de dos términos que van a ser la hipointensidad y la hiperintensidad, a diferencia de las densidades que hablábamos en la tomografía computada. Y acá, a diferencia de todos los otros exámenes, nosotros no podemos hablar, por ejemplo, que el hueso siempre se va a ver blanco o siempre va a ser hiperintenso, porque la resonancia magnética tiene distintos protocolos y según esos protocolos se va a dar o no la hipointensidad o la hiperintensidad. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener en mente es que lo blanco o lo hiperintenso brilla en la resonancia y lo hipointenso o más oscuro no brilla. Y la única sustancia, por decirlo de alguna manera, que se mantiene en todos estos protocolos de resonancia con una misma densidad o color es el aire. El que no brilla y se va a ver hipointenso. Y bueno, las imágenes acá se obtienen con aplicación de ondas de frecuencia, ¿ya? Que a los cuerpos sometidos a un campo magnético de alta intensidad, y que eso en el fondo es lo que genera la imagen, a diferencia de las que habíamos visto anteriormente. Y acá vemos estos protocolos de resonancia, que era lo que les nombraba, y voy a hacer énfasis especialmente en el T1 y T2. Acá podemos ver una tabla comparativa y que también muestra la imagen de la resonancia, cómo se va a ver siendo tomada en T1 o en T2. Por ejemplo, acá cerebral, vemos el parénquima, podemos ver la parte ósea del cráneo, ¿cierto? Y básicamente lo que nosotros tenemos que reconocer es que las que están ponderadas en T1, lo que va a brillar va a ser la grasa. O sea, acordémonos que lo que brillaba, como en la imagen anterior, brilla, es hiperintenso. Entonces acá podemos ver que la grasa en T1 es lo que va a brillar. Y en su defecto, el agua o los líquidos, digamos, no van a brillar. A diferencia de T2, donde la grasa también va a brillar, pero el agua también lo va a hacer. ¿Ya? Ambas van a brillar.
Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en la imagen, las diferencias de colores. Por ejemplo, en la T1, acá podemos ver los ventrículos, ¿cierto? Donde tenemos líquido cefalorraquídeo y que se observan de color negro. Mientras que en T2 están hiperintensos, están marcadas blancas. Y esa es como una de las diferencias a grandes rasgos que debiéramos considerar. Y los protocolos acá principalmente cerebrales para ACV, tenemos el FLAIR, el DWI, el MAPA-DC y el SWI. ¿Y de qué se trata esto? Ahí las imágenes nos van orientando un poco de que son una misma resonancia, pero que tiene distinto enfoque, por decirlo de alguna forma. El FLAIR habla de la recuperación de la inversión atenuada del fluido, o sea, es sensible a todos los líquidos del cerebro, por tanto es súper útil, sobre todo cuando nosotros estamos buscando edema, ¿ya? Que probablemente en un TC no se va a observar. Recordemos que eso es básicamente para descartar hemorragia y ver alguna alteración a nivel de cráneo, alguna fractura. La DWI, que es la difusión, es una secuencia que es funcional, no es anatómica, ¿ya? Por tanto, no nos va a servir para ver la anatomía, y esta evidencia el movimiento de las moléculas de agua, ¿ya? Por tanto, se habla de esta difusión, es funcional. El MAPA-DC va a proveer un contraste que es basado únicamente en las diferencias de la difusión, o sea, de la anterior. Por eso que van juntos. Y en este caso, por ejemplo, el infarto va a brillar en el MAPA-DC. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no solo los infartos brillan, sino que también hay otras cosas que brillan y que están basados en lo que dije anteriormente respecto a las diferencias de la difusión. ¿Ya? O sea, estamos hablando de movimiento de moléculas de agua. Y por último, el SWI, que habla de la susceptibilidad magnética, y este principalmente es un protocolo para buscar sangre dentro del encéfalo. ¿Ya? O sea, cuando sospechamos alguna hemorragia subaracnoidea, intracraneal, el SWI. Y en cirugía, una de las resonancias más destacadas, más utilizadas, excelente para vía biliar, es la colangioresonancia. Ante la sospecha de una coledocolitiasis, por lejos, excelente examen. Y ahí podemos ver todo el árbol biliar con la presencia de los cálculos, ¿cierto? Claramente se ven las obstrucciones, la estenosis, y es un examen muy, muy utilizado para vía biliar, y como hablaba anteriormente, no así la tomografía, que si bien podemos obviamente observar la vesícula, si hay parenquimosal, eventualmente algunos cálculos, la ecografía y la resonancia son exámenes para esta patología. Y solo como ejemplo, acá también podemos observar patologías que también se van a evidenciar en la tomografía, como por ejemplo la disección aórtica, como vemos acá que se ve mucho más claro el flap de disección, a diferencia de la tomografía computada. La diferencia es que el TC lo tenemos mucho más disponible, es mucho más barato, es más rápido, a diferencia de la resonancia, por ende que esta no va a ser tan utilizada. Y a nivel cerebral, por supuesto que también es muy útil, como lo hablaba anteriormente con los protocolos, el FLAIR, el MAPA-DC, etc. Va a ser muy, muy buena para evaluar infartos, sobre todo los que no son evidentes en primera instancia en el escáner. Recordemos que el escáner no nos va a permitir ver un infarto o un ACV isquémico, sino que vamos a descartar la hemorragia. Lo que sí podríamos ver de forma precoz en una resonancia. Y acá tenemos, bueno, las referencias básicamente extraídas de UpToDate, de Cielo, chilena y de otros países, de la Sociedad Chilena de Radiología, Manual de MCD,
distintas imágenes. Y como les dije, muy básico. En realidad esto no es un curso de imagenología ni mucho menos, sino simplemente para tener una idea de, en general en cirugía para médico general, no para cirujano propiamente tal, que nos podría ayudar y orientar un poquito en los hallazgos. Eso sería, que esté muy bien.